Morena, el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, logró el triunfo con Delfina Gómez en las elecciones del Estado de México, uno de los últimos y más importantes bastiones del antiguo régimen del Partido Revolucionario Institucional. En Coahuila, la división en el partido oficial se tradujo en la postulación de dos candidatos, el ex subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía y el senador Armando Guadiana, quienes finalmente perdieron ante el candidato opositor Manolo Jiménez. Vamos a analizar los resultados de estas elecciones estatales con Sabino Bastidas, a que siempre me da mucho gusto tenerte en un día como hoy. Y quisiera, si quieres, si te parece bien, Sabino, empezar por las lecciones que nos dejan, las conclusiones que nos dejan y levantas tú a partir de lo que ha ocurrido en las últimas horas, desde el Instituto Nacional Electoral, desde un votante inspirado o no tan inspirado y mirando hacia 2024. Gracias, Gaby. Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas lecciones en esta elección, una elección muy intensa, diría yo, y emblemática, como señalas, efectivamente significa la derrota de uno de los grupos políticos más importantes del viejo sistema político mexicano, la derrota del famoso Grupo Atlacomulco del Estado de México, quitándole el bastión en el que no había habido alternancia en todo el proceso de transición democrática. Hay muchas lecciones. La primera es la participación ciudadana. En Coahuila hubo una participación del 56% del electorado. Es relativamente estable y conteste con las elecciones estatales de esa entidad. Un estado grande en términos de territorio, pero muy pequeño en términos demográficos. Y en el Estado de México una elección muy disputada en la que hubo mucho análisis, muchas encuestas, muchas noticias falsas. La participación fue del 50%. La verdad es que todos estimábamos que habría una mayor participación política en el Estado de México. No se dio de esta manera. Creo que fue una elección que arroja muchos elementos respecto a las coaliciones y a la manera como se va a presentar el poder político en el 2024. Por el lado del gobierno, queda muy claro que la fractura, que la fragmentación de la coalición gobernante del Partido Verde, del Partido del Trabajo y de Morena le da malos dividendos. En el caso de Coahuila llegaron fracturados, fueron finalmente sus tres partidos políticos fueron en solitario. Y de todas maneras, los tres partidos políticos no hubieran logrado ganarle al candidato que postuló el PRI, partido PRD y PAN, no lo hubieran alcanzado. En el caso de Coahuila, Morena presentó un candidato a la antigua, poco fotogénico, con muchos problemas. Hubo mucha confrontación, maniobras al final para tratar de llevarlos juntos. Entonces, el fracaso de la coalición en el caso de Coahuila fue muy importante. Y en el caso del Estado de México, en donde se presentaron muy unidas las dos coaliciones, quedó muy claro un elemento. En el caso del Estado de México, el 70% del electorado en casi todas las encuestas quería un cambio. Y Delfina logró que el cambio se enfocara en eliminar al viejo sistema priista. Además, el 60-65% del electorado estaba en contra de votar por el PRI, 50 y 40 en contra de votar por el PAN, y un segmento importante por no votar por el PRD. Entonces, en este caso, la coalición, tal como la conformaron, a pesar de que tenían una candidata que retrataba bien, mujer, fresca, no logró ser que ella representaba el cambio, y finalmente optaron por Delfina Gómez, una candidata que había perdido hace 6 años, secretaria de Educación Pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y una mujer que se quedó a muy pocos votos hace 6 años de ganar la gubernatura. En esta ocasión gana por más de 500,000 de votos. La oposición está tratando de generar la sensación de que fue por poquito, y hablan de un dígito, pero no es poquito. En el caso del Estado de México estamos hablando de 3,250,000 votos contra 2,700,000 votos. Es una cantidad muy importante. Llama la atención que no salieron a votar los segmentos que esperaba el establishment priista, que salían a votar, y creo que estos son los primeros rasgos significativos. Otro dato relevante, Gaby, creo que es el tema de las encuestas. Las casas encuestadoras serias que hay que detectar acertaron en buena medida en el resultado, y hay que señalar que hay una gran cantidad de encuestas falsas, de falsas noticias,
La información fue un dato muy relevante, cambió respecto a otras elecciones, la manera como se difundieron noticias falsas, elementos equivocados, cómo trataron de engañar distintos grupos, eso fue significativo. Gaby, te escucho. A ver, poco tiempo, ya sabes, es televisión. El árbitro electoral, ese plan A, B, C, D, lo que sea, del presidente, el silencio dice mucho en relación con lo que hoy opine o no el presidente. El árbitro Mira, electoral es un tema. Y adelante. Mira, yo creo que se dieron dos fenómenos ayer muy interesantes. Uno, que el INE y el tribunal y la fiscalía funcionaron y le dieron confianza a todos los jugadores. Sí se cometieron varias irregularidades electorales. Hay varias personas indiciadas por delitos electorales que están siendo procesadas, pero creo que el Instituto Nacional Electoral le dio confianza a ambos lados. Fue muy interesante ver que de los dos lados, tanto el candidato de Morena como la candidata de Va por México, PRI, PAN, PRD, los dos reconocieron el triunfo prácticamente con los conteos rápidos, con los primeros resultados del PREP, reconocieron la derrota, aceptaron su situación y nos fuimos a dormir a las 10, 11 de la noche con una gran claridad de quién había ganado las elecciones. Yo creo que sí fue una elección muy dura, yo te diría que una de las más duras en el Estado de México que yo he visto. Sí siento que al Instituto Nacional Electoral no tiene los mismos instrumentos y la misma fuerza política. Hay que reforzarlo en este año que faltan para las elecciones del próximo 2 de junio del 2024, pero creo que se salvaron de plan A, B y C, las instituciones electorales, que el presidente se está dando cuenta de que conviene, pero la correlación de fuerzas cambia mucho, Gaby. El presidente de la República, López Obrador, tiene hoy 23 gobernadores, que era su objetivo político desde el inicio de la administración, y esta hegemonía política no la habíamos visto en México desde 1998-99, antes de que el PRI perdiera por primera vez las elecciones presidenciales, Gaby. Sabino Bastidas, el mensaje hacia la alianza opositora, pero déjame sacarlos como alianza, a los partidos, al PAN, al PRI, cuando también queda claro en el mensaje que sin el respaldo del partido o del gobernador, cuando la que parecía, digamos que el underdog de esta competencia en el Estado de México, pues representaba al oficialismo en el Estado de México, mirando hacia 2024, ¿qué mensaje llega? Y lo están escuchando, porque a veces no escuchan el liderazgo del partido, de estos dos partidos. No lo están escuchando. Yo creo que para los empresarios que los han apoyado, para este movimiento o grupo que ha estado acompañando en torno a Va por México y las dirigencias de los tres partidos políticos, yo creo que la llamada de atención es muy fuerte. Es evidente que les falta estructura, que les falta trabajo de base, que se tienen que deshacer de los negativos que tienen como partidos tradicionales, y con esa coalición en donde están reuniendo al PAN y al PRI en el mismo saco, no les está conviniendo, que es un trabajo de largo plazo, que tienen que asumir una responsabilidad política histórica en su rol opositor y que no lo están haciendo. Es evidente que esto tiene muchas lecciones también para los aspirantes a la presidencia de la República del lado de Morena. La necesidad de mantener el control político va a ser mucho más fuerte, y se pone en evidencia que las encuestas sí sirven y que la disciplina política va a ser un instrumento muy importante, y la negociación política tiene que regresar a la arena, Gaby. Yo sí te escucho. Ojalá los partidos políticos estén escuchando este mensaje. Gracias, Sabino Bastidas, un abrazo. Gracias, Gaby, un privilegio estar contigo. Saludos, gracias. Igual.